Undécima unidad. La Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Capítulo 1. La Constitución de 1857. El Congreso Constituyente. Desde el principio de su vida como nación independiente, hubo en México un continuo forcejeo entre liberales y conservadores. De un lado, los herederos ideológicos de los insurgentes, que aspiraban a una renovación política, económica y social que borrara los estigmas de la colonia. Y del otro, los terratenientes, la aristocracia, la milicia y el clero, empeñados en mantener sus antiguos privilegios. De ahí surgió la necesidad de organizar una asamblea legislativa que tradujera en normas legales los antiguos ideales de la independencia. Y para ello se reunió en la Ciudad de México el 18 de febrero de 1856 un Congreso Constituyente que estaba formado casi en su totalidad por diputados de ideas avanzadas. Entre sus miembros más distinguidos se encontraba don Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, Valentín Gómez Farías y Santos Degollado, todos hombres de una rectitud política invariable. Si bien es cierto que los constituyentes se inspiraron en las doctrinas jurídicas de los norteamericanos y en los principios proclamados por la Revolución Francesa, también puede afirmarse que fue la experiencia de 35 años de estériles luchas de partidos de la que dio origen a los postulados de la Constitución de 1857. La nueva Constitución liberal. Después de largas deliberaciones, el 5 de febrero de 1857, bajo la presidencia de don Valentín Gómez Farías, el Congreso aprobó la nueva Constitución que organizó el país en forma representativa, democrática, federal, compuesta de 23 estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos en una federación. La nueva Constitución era democrática, liberal e individualista, y estableció las bases jurídicas de la nación y del Estado mexicano. Ella hizo la Declaración de los Derechos del Hombre, reconociendo las garantías de libertad, igualdad, propiedad y seguridad, así como la soberanía popular. El poder público se dividió en legislativo, depositado en la Cámara de Diputados, pues el Senado quedó suprimido. El Ejecutivo, desempeñado por el Presidente de la República, asistido por 5 secretarios de Estado, y el Judicial, que se encomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo presidente debía sustituir las faltas temporales del Presidente de la República. Además, se incluyeron en la Constitución las leyes dictadas sobre abolición de fueros, desamortización de bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas y la libertad de enseñanza. El clero contra la Constitución. Por instrucciones del Papa Pío IX, el clero rechazó la Constitución y comenzó una activa campaña haciendo creer al pueblo que el nuevo código atacaba la religión y como se dictara una ley para que todos los empleados y funcionarios civiles y militares jurasen dicha Constitución bajo pena de perder sus cargos. La Iglesia declaró excomulgados a cuantos cumpliesen este mandato. Esto produjo una situación difícil a los creyentes, quienes se hallaban ante el dilema de perder su puesto o incurrir en las sanciones de la Iglesia. Golpe de Estado de Comonfort. Hechas las elecciones conforme a una nueva constitución, resultaron electos para presidente de la República don Ignacio Comonfort
y para presidente de la Suprema Corte el licenciado Benito Juárez. Ambos tomaron posesión de su cargo y juraron desempeñarlo leal y patrióticamente el 1 de diciembre de 1857. Pero a Comonfort le parecía demasiado radical la Constitución y creía imposible gobernar con ella, por lo cual declaró la necesidad de que se hicieran algunas reformas, entrando en pláticas con los conservadores para derogarla y convocar a un nuevo Congreso. Estas ideas originaron el Plan de Tacubaya, proclamado por el general Félix Zuloaga, que pedía se anulara la Constitución de 1857 y se convocara un Congreso que dictara un nuevo código el 17 de diciembre de 1857. Comonfort aceptó el plan reaccionario de Tacubaya, perdiendo así base jurídica de su cargo, pues al desconocer la Constitución, él dejaba de ser presidente, lo que dio lugar a una tremenda guerra que duró 3 años, de 1858 a 1860, conocida con el nombre de Guerra de Reforma. Capítulo 2. Guerra de 3 años. Juárez asume la presidencia. Al aceptar el plan de Tacubaya, Comonfort perdió la confianza de los partidos. El conservador lo desconoció como presidente. Y nombró en su lugar al general Félix Zuloaga como jefe del pronunciamiento que estalló en Tacubaya, Distrito Federal, el 5 de enero de 1858, quien se apoderó de la Ciudad de México. Entonces Comonfort abandonó la presidencia y huyó a los Estados Unidos, poniendo antes en libertad a don Benito Juárez, a quien había mandado apresar por considerarlo un obstáculo para sus proyectos conciliatorios. En tales circunstancias, el Congreso declaró vacante la presidencia de la República y Juárez asumió el poder ejecutivo conforme a la Constitución de 1857. Pero como los reaccionarios se habían apoderado de la capital, se trasladó a Guanajuato, donde estableció su gobierno en enero de 1858, bajo el amparo del gobernador Manuel Doblado. Juárez fue reconocido por algunos estados, en tanto que otros lo desconocieron. Y entonces se entabló una terrible disputa por el poder, por el triunfo de sus ideas entre los partidos liberal y conservadores, que duró 3 años, de 1858 a 1860. Política del gobierno conservador. Durante todo el tiempo coexistían 2 gobiernos que pretendían dominar en el país. El liberal, que se apoyaba en la Constitución, y el conservador, organizado por el partido contrario a las leyes vigentes. El conservador inició una política reaccionaria, derogando todas las leyes que consideraba contrarias a los intereses del clero y del ejército, como la supresión del fuero y la desamortización de los bienes eclesiásticos. Para el triunfo de su causa organizó un numeroso ejército que puso a las órdenes del general Luis Ossola, y que estaba suspendido en los cuantiosos recursos del clero. Asimismo, al mismo tiempo, en los templos se hacía una activa propaganda en contra de la Constitución y la Reforma, queriendo hacer creer a la gente que con ella se atacaba a la religión.
Alianza de los Estados Liberales. Juárez organizó su gabinete con los hombres más prominentes del Partido Liberal: Melchor Ocampo, Santos Degollado, Guillermo Prieto y León Guzmán. Todos ellos sostenían la necesidad de una reforma completa, sin contemporizar con las clases privilegiadas. Para contrarrestar la fuerza adquirida por el Partido Conservador, los gobiernos de algunos estados, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, por iniciativa del gobernador de Jalisco, don Santos Degollado, organizaron una alianza para sostener la Constitución y combatir a los conservadores. Dichos estados reunieron sus fondos públicos y sus tropas. Formaron un ejército de 7,000 hombres que pusieron a las órdenes del general Anastasio Parodi, pero fue derogado por Osolo en Celaya y Salamanca, Guanajuato. Entonces capituló el gobernador de Guanajuato, don Manuel Doblado. Retirada de Juárez. Encontrándose el gobierno liberal en Guadalajara, una parte de la guarnición encabezada por el coronel Rosas Landa se pronunció en favor del plan de Tacubaya y aprendió a Juárez y a sus ministros. Los batallones de la Guardia Nacional fieles al gobierno atacaron a los sublevados. Entonces la Guardia de Palacio trató de fusilar a Juárez y a sus ministros. Pero la serenidad del presidente y las palabras persuasivas de don Guillermo Prieto evitaron que se consumara el atentado. Los rebeldes, al ver que no todas las fuerzas secundaban su movimiento y temerosos de que llegaran más tropas liberales, celebraron una capitulación, poniendo en libertad a los prisioneros y permitiéndoles salir. En Colima, Juárez nombró ministro de Guerra y Gobernación a don Santos Degollado, dejándole la responsabilidad de continuar la lucha contra los conservadores en Occidente, mientras el presidente y su gabinete se dirigían a Panamá para establecer su gobierno en Veracruz, en donde permaneció durante los años de 1858 a 1860. Caracteres de la lucha. La república entera se dividió en dos bandos, liberales y conservadores, que se hacía la guerra sin cuartel y cometiendo toda clase de excesos. Casi todos los jefes que mitilaban en el ejército conservador eran militares de profesión y tenían tendencias monárquicas. Muerto don Luis Osolo en San Luis Potosí en junio de 1858, uno de los más notables caudillos reaccionarios, el ejército conservador fue encabezado por Miguel Miramón y Leonardo Márquez. En cambio, el ejército liberal fue de origen notablemente popular. Sus principales jefes eran civiles que abandonaron las tareas del periodismo, del comercio o del gobierno para convertirse en generales que defendieron la causa del progreso. Tales fueron don Santos Degollado, Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza. Primeros triunfos de los conservadores. Durante la primera etapa de esta guerra, las fuerzas reaccionarias obtuvieron varias e importantes victorias, que les hicieron dueñas de casi todo el país. El general Miramón, a quien el presidente Zuluaga había dado la comisión de exterminar el gobierno de Juárez, después de ocupar Guadalajara, marchó sobre Zacatecas en abril de 1858 y luego entró en la ciudad de San Luis Potosí, tras haber derrocado a las tropas liberales. Pronto el general Zuluaga recobró Zacatecas y, reunidas sus fuerzas con las de Degollado, intentaron tomar Guadalajara, pero Miramón lo impidió, pues este jefe les dio alcance
en las barrancas de Acatenquique, en donde se trabó una reñida batalla. Guadalajara y Morelia en poder de los liberales. Degollado formó un nuevo ejército y atacó por segunda vez Guadalajara, la que se rindió por capitulación. No obstante, sus tropas fusilaron al general Blancarte y asesinaron a varios conservadores, aprendieron a algunos eclesiásticos, demolieron algunos templos y pusieron un préstamo forzoso de 150,000 pesos. Miramón volvió sobre Guadalajara, de la que tuvieron que salir las tropas de Degollado en diciembre de 1858. Una parte de las tropas liberales, a las órdenes del general Miguel Blanco, entró en Morelia, donde tomó de la catedral objetos de plata labrada por valor de $500,000 de pesos, de acuerdo con el gobernador Epitacio Huerta. Miramón sustituye a Zuluaga. Cuando parecían triunfantes los conservadores, surgió la división entre ellos. Por el llamado Plan de Navidad, el general Echegaray desconoció a Zuluaga como presidente y proclamaba jefe del gobierno conservador a Miramón en diciembre de 1858. Este plan fue secundado por la guarnición de la Ciudad de México en enero de 1859, en donde se hizo un movimiento para nombrar presidente interino a Miramón, quien de esta manera llegó a ocupar la jefatura de gobierno conservador en febrero de 1859. El presidente Miramón, queriendo destruir el foco de régimen liberal, atacó el puerto de Veracruz, donde Juárez había establecido su gobierno desde el 4 de mayo de 1858, al amparo del gobernador del estado, don Manuel Gutiérrez Zamora. Miramón ataca Veracruz. El presidente Miramón, queriendo destruir el foco de régimen liberal, atacó el puerto de Veracruz, donde Juárez había establecido su gobierno desde el 4 de mayo de 1858, al amparo del gobernador del estado, don Manuel Gutiérrez Zamora. Miramón creía fácil tomar aquella plaza en marzo de 1859, pero careciendo de artillería y de barcos para sitiarla, y oscilando por el clima y las enfermedades tropicales, tuvo que retirarse sin lograr su propósito. Los mártires de Tacubaya. Durante la ausencia de Miramón, Degollado se dirigió a la capital con un ejército de 6,000 hombres y, situándose en Tacubaya, Distrito Federal, a esperar a que se le uniera al pueblo de México, como se lo habían ofrecido los liberales capitalinos en febrero de 1859, pero en vano esperó varios días que se le cumpliera lo anunciado. Antes bien, llegó repentinamente a la capital el general Leonardo Márquez, quien atacó a los liberales obligándolos a huir en abril de 1859. Miramón ordenó que se fusilaran a los jefes y oficiales que habían caído prisioneros, pero el sanguinario Márquez no se limitó a ejecutar a los militares, sino que también sacrificó a varios vecinos del lugar y practicantes de medicina que curaban a los heridos, los cuales han pasado a la historia con el nombre de mártires de Tacubaya. Manifiesto de Juárez. Para dar a conocer sus ideas y los programas políticos por los que luchaban, los jefes de los dos partidos contendientes lanzaron 2 manifiestos a la nación.
Juárez, el día 7 de julio de 1859, sostenía los principios de la Constitución de 1857 y hacía notar que estos no podrían arrojar en la nación mientras existieran los elementos conservadores que se oponían a ellos. Manifiesto de Juárez. Para dar a conocer sus ideas y los programas políticos por los que se luchaba, los jefes de los partidos contendientes lanzaron sendos manifiestos a la nación. Juárez, el día 7 de julio de 1859, sostenía los principios de la Constitución de 1857 y hacía notar que estos no podrían arraigar en la nación mientras existieran los elementos conservadores que se oponían a ellos. Por tanto, juzgaba que para poner fin a la guerra fomentada por los militares y el clero era preciso hacer una serie de reformas, entre otras la separación de la Iglesia y el Estado, para acabar con su intervención en la política, nacionalizar los bienes del clero y establecer la libertad de cultos. Este programa radical fue el realizado por Juárez en Veracruz al expedir las leyes de reforma. Manifiesto de Miramón. Miramón se fundaba en el plan de Tacubaya el 12 de julio de 1859 y reconocía que la lucha no era resultado de intereses personales, sino de una gran crisis nacional. Comprendía que no bastaban los triunfos militares para darle fin, sino que era preciso formar un programa político, y atribuía los males que aquejaban al país a la mala administración de los gobiernos anteriores. Pero no veía que la cuestión era principalmente de origen económico y social. Desconoció la ley de desamortización de bienes eclesiásticos, ofreciendo mantener la independencia y prerrogativas del clero, porque reconocía la necesidad de hacer ciertas reformas de acuerdo con esto.